Bien, aquí estamos. Recuerde, esto es Al Detalle. Estamos conversando con el ingeniero Juan Ignacio Espaillat, es presidente de Anadegas, y que usted debe guardar esta entrevista. Ya esa primera parte luce muy interesante con los datos que ha aportado el ingeniero, los conocimientos que ha demostrado en el programa. Usted debe guardar porque de Ucrania se va a hablar mucho. Porque hay una parte, ingeniero, bueno, había ahí yo escuchando al ingeniero y la participación de él como dirigente empresarial en República Dominicana, yo digo que pocos empresarios y pocos intelectuales dominicanos manejan los datos sobre geopolítica que él está expresando aquí en el detalle. Recuerde cuando lo presenté que hablé de los aportes de él al país y a la democracia, y yo sé por qué lo decía. Usted hablaba de todos estos productos. Entonces, ¿qué espera República Dominicana? No vamos a hablar de otros países, estamos aquí. Esto que pueda pasar aquí puede pasar en cualquier otro país, pero ¿qué espera República Dominicana en los próximos días con esta situación ucraniana? Bueno, el país, y Luis va a hacer un discurso el 27 de febrero, debe de prepararse aún Ucrania no estuviese en crisis. Y la preparación que Luis debe de darle al país, la estructura que debe darle al país, debe ser, ante que nada, contener la inflación. Nosotros no podemos permitir que el mes de febrero vuelva a superar un 2 dígitos de inflación. Vimos que en enero ya la inflación estuvo rondando, según lo que declararon, 1.18. Sí. Eso quiere decir que vamos a cerrar un 14% de inflación. Eso es grave para un país. La inflación generalizada, porque la inflación particular de diferentes productos que usted compra, hay alguna que está hasta el 700%. Bueno, pero esos son los números que da el Banco Central. Correcto. Entonces, la clave es que esa inflación no supere 2 dígitos. Y para Luis lograr eso, tiene que dedicarse a fondo. Y hay muchas cosas. No es solamente combustible. Voy a dejar combustible de último. Vamos a hablar en términos de todo lo que son los commodities que mueven la industria, el alimento de cerdo, de pollo, de ganado, que son parte de los costos de los fertilizantes que mueven la agricultura, de la materia prima que llega desde el extranjero, el alto costo del problema de los contenedores, porque la gente no entiende qué es lo que pasa con los contenedores. Aquí nos vinimos a despertar y resulta que China es la que tiene el 90% de los contenedores del mundo. Y China, cómodamente, por una situación de la gripe, del problema de pandemia, cerró instalaciones y se creó el desabastecimiento de los contenedores y el precio ha subido galopantemente. Entonces, con esa realidad de este país que entra en crisis, va a haber un impacto en los combustibles, en el petróleo, y un impacto en los alimentos. La primera recomendación a Luis es que en el costo de impositivo aduanero, él elimine provisionalmente el incluir el costo del transporte para cobrar los impuestos. Si el transporte estaba a $2.500 o a $1.500 y ahora se encaramó en $12.000, en $15.000, en $20.000 por un furgón, entonces quítele eso y cobre los impuestos al valor principal. ¿Ves? Esa es la primera. Que sería $2.500. Yo le quitaría todo. Yo le he planteado hace mucho, pero no nos hacen caso, que yo, como por eso mismo, igual que usted, por los manejos que uno tiene de las direcciones que nos tocaron, yo le he planteado desde que comenzó esto, porque aduana, se estaban agloriando de las recaudaciones, pero la recaudación es que un furgón que pagaba 1.500, está pagando 30.000 y 40.000, el mismo furgón. Entonces, ¿qué yo le he planteado? Una de las primeras medidas es esa, que lleve el costo a cero en estos momentos como una medida paliativa. Pero usted que tiene la palabra en esa parte. Bien. Segundo, Luis tiene que entender que desde el año 2020 los especialistas ya establecieron que el dólar presentaba una devaluación y que el dólar entre el 20, que empieza la pandemia, y el año 21, se proyectó una devaluación de un 38%. No han dado la cifra, pero creo que dieron en el clavo y se superó un poco más. La depreciación del dólar pudo haber andado entre el año 20 y el 21 en un 40%. Y por eso usted encuentra que en República Dominicana un dólar que al principio
en el proceso electoral pasado, en diciembre, enero, diciembre, octubre, del 19, enero, febrero, el dólar estaba cabalgando al 70 por 1. Sí. Eso fue claro. Y el dólar reculó hasta el 56, hasta el 55 y tanto. Y se mantuvo ahí. Tú dices, oh, se fortaleció el peso. No, el dólar se devaluó. ¿Qué significa cuando se devalúa el dólar? Que la mercancía cuesta más. Que ese es otro factor. Inmediatamente la moneda se deprecia. Fue lo que China hizo en una oportunidad cuando Estados Unidos la acorraló. Devaluó el yuan. Y entonces ahora la mercancía de ellos entraba y peleaba con cualquiera. Pero si es para que tú adquieras dólares, que tú no lo tienes, para tú salir a comprar, ahora te vale más la mercancía. Entonces ese tema es un tema que debe ser afrontado con políticas económicas bien estratégicas del Banco Central, que al criticado, que yo soy de los que lo he criticado, gobernador del Banco Central, hay que ponerlo a trabajar en eso. Es un tema que tiene que tenerlo pendiente. Es un trabajo que no es de pueblo, un trabajo que es de estructura de la macro del sistema económico bancario. Segundo, el gobierno tiene que crear una dinamización de la economía, con una contradicción. El Banco Central quiere constreñir la economía para contener la inflación. Ha recogido más de 60.000 millones. Ahí es que voy. El Banco Central quiere constreñir la economía para controlar la inflación. Pero si tú me constreñes la economía, me va a disminuir el empleo y las oportunidades. Y esa disminución de empleo y oportunidades va a aumentar la delincuencia y va a provocar una situación de pobreza y aumento del suicidio y gente para irse en yola para Puerto Rico. Porque, ¿por qué crecen las remesas? O sea, la gente no, porque los Estados Unidos estaban dando un aporte, sí, es verdad. Pero las remesas crecen porque aquí no hay empleo y el dominicano se engancha en un furgón, se engancha en un barco, en una yola, se va en un avión a Nicaragua, donde sea, para cruzar la frontera. Inmediatamente ese ejército llega allá, se acuerda que tiene aquí a los familiares y tienen que mandarles remesa. El resultado del aumento de la remesa es el resultado que tiene su origen en el fracaso de la economía del país. En el fracaso de la economía del país. Y eso hay que pararlo también. Porque está mucho vago, estamos creando mucho vago. Bueno, y si no hay nada que hacer. Pero ¿qué pasa? Que hay que aprender la economía. Y para aprender la economía, que es la parte ahora más dinámica, el producto, la materia prima transversal es el combustible. Y el combustible ahora está impactado por los problemas de Ucrania y está generando entonces un aumento brutal. Y ya Luis probó y conoce, porque Luis fue inteligente. Lo que hizo Luis a finales del 20 y durante el 21 fue genial. Lo del 20, ¿qué pasó? Los grupos de populares del Nordeste llamaron a una protesta, no sé si tú te acuerdas de eso. Sí, claro que sí. Y estaba montada la protesta. Si esa semana aumentan los combustibles, se da la protesta. Iba para la calle todo el mundo. ¿Y qué hizo Luis? No aumentó los combustibles. ¿Y qué pasó? Que se dio cuenta que si lo aumentaba la próxima semana otra vez, iba a haber problema y lo mantuvo ahí. Y comenzó a jugar para garantizar la estabilidad social del país. Y buscando la estabilidad social, frenó el no aplicar los aumentos que el combustible estaba teniendo y al frenarlo generó una nueva situación. Y él la conoce, porque se la hemos dicho. ¿Cuál fue? A la medida que usted no subió los precios de los combustibles, que asumió estos aumentos para no cobrar los impuestos, porque no fue que subsidió, no cobrar los impuestos, el país comenzó a tener esa materia prima transversal de menor costo comparativo con otros países, porque no fue que bajó. En los otros países, Estados Unidos, por ejemplo, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, con lo que tenemos tratado de libre comercio, allá se está aplicando los aumentos. Y entonces ellos ahora comenzaron a tener productores con una materia prima que se llama energía al costo parecido al de República Dominicana, y eso prendió la economía dominicana. ¿Por qué? Porque el productor dominicano inmediatamente tuvo un gasoil con $4 versus el gasoil de Estados Unidos que estaba en 3.80 o versus el gasoil de El Salvador que subió a 4 y a 4.25, entonces nosotros podíamos producir
actividades agrícolas, actividades fabriles, dar servicios. Y cuando pasamos balance en el año 2001, la economía aquí, el impuestos internos, lo que había estimado que iba a recolectar, más lo que se propuso en el presupuesto complementario, resultó que cerró con 67.000 millones de pesos más de impuestos. ¿Por qué cobró más impuestos? Porque si la economía se dinamiza, hay riqueza y el ente fiscalizador recolecta más. ¿Cuál fue el costo de subsidiar los combustibles? 13.200 millones de pesos. Hablan de 15, pero que hay 2.000 y pico millones que correspondían al periodo anterior. Pero estamos hablando del 21. Si usted con una inversión de 13.000 y pico de millones dinamizó la economía y recaudó 67.000 millones más, hay que establecer que no fue eso nada más, porque tuvo la reforma fiscal. Esa reforma fiscal, los números dijeron que crearon un crecimiento de recaudaciones de 32.000 millones. Pero si usted subió 67, a usted le sobran todavía 35.000 millones. Y si usted recibió 35.000 millones por haber dejado de recibir 13, usted está muy en buena. Pero no es ahí, en lo fiscal. Es que la economía se prendió en empleo. Yo me siento satisfecho cuando oigo a la Tesorería de la Seguridad Social que dice, se recuperó ya el empleo y ya tenemos 60.000 empleos más. ¿Por qué? Es porque la economía se prendió y entonces inició un proceso de crecimiento de oportunidades de empleo para la gente. ¿Usted sabe lo que son 60.000 personas más trabajando formalmente? Son 60.000 personas que lo que piensan es en producir para su familia y no salir a hacer delincuencia. Si se mantiene esa política, Luis puede dar un salto. Y entonces este 27 de febrero, él tiene el reto, con una variación. Él aplicó el congelamiento de precios para todos los productos. Yo le sugiero que él decrete de manera provisional la eliminación de los impuestos al gasoil y al fuel oil, que son los dos combustibles que producen riqueza y prenden la economía. A esos dos. Que eso que él ha decidido de darle 48 pesos a los choferes, transportistas de carga y pasajeros, ya no es necesario porque no se cobraría. Eso que él ha decidido que le va a cobrar a los generadores eléctricos con menos de 15 megavatios o que tienen sistemas aislados, ya no hay que decir que se lo va a quitar porque ya no se cobraría. Y a las generadoras eléctricas que se le entregan 26.000 millones de pesos en combustible que no se le cobra impuestos, ya sería lo mismo, no se cobrarían, porque estaría sin impuesto estos productos. Y por último le agrego algo más. Pero eso lo puede hacer él por decreto. Claro, eso está así establecido. Claro, hay otro chin más, que es tal vez lo que le va a gustar al televidente. Si usted me baja 48 pesos en el gasoil, el transporte Baja. no se puede rebajar. Claro, Baja. Se puede rebajar. mucho. Y el de pasajero también. Claro, indiscutiblemente. Entonces, a eso también se agregaría que las terminales de combustible, y eso lo agrego yo, el gobierno, producto de la mafia que existían, generó que sobre el gasoil, que es lo que más se vende y con lo que más se puede manejar fácilmente, porque la gasolina tiene sus riesgos, esa mafia provocó que el uso de terminal del gasoil en las terminales de combustible, en las refinerías, es más caro que manejar gasolina y más caro que manejar gas propano. Por lo tanto, yo a ese producto ordenaría quitarle 2 pesos el uso de terminal y bajaría el precio más todavía, y todavía más. Como las mayoristas de combustible van por ahí vendiendo gasoil directamente al consumidor, dándole 16, 18, 20, 22, 26 pesos de descuento, entonces yo le bajaría el margen a la mayorista a la mitad de precio. Y ahí le quitaría 5 pesos. Y si usted le baja 48, más 2, más 5, usted está hablando que le va a bajar 55 pesos al galón de gasoil. Y uno del transporte sería 56 pesos de descuento. ¿Qué economía no prende con eso? Bueno, presidente, yo creo que esa recomendación que ha hecho el ingeniero Juan Ignacio Espaillat es para que usted lo llame y se siente con él
Yo le he dicho que estoy dispuesto a sentarme con usted a hablar de los precios y el abastecimiento urgente que usted debe tener a los pobres del país a través de instituciones del Estado para explicarle cómo hacerlo. Seguro que el ingeniero Juan Ignacio Espaillá, igual que yo, se lo haríamos gratuitamente, honorífico, pero salvaríamos el país. Ingeniero, muchas gracias por aceptar Pero nuestra Soto tenía invitación. una pregunta que lo Bueno, dejaba. pues vamos a pausar y vamos a seguir con el ingeniero.